cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy en la tertulia Totum Revolutum está con nosotros, atendiéndonos desde su lugar de residencia y trabajo, Barcelona, nuestra querida colaboradora Mariana Manchuca, quien como profesional trabaja por la paz y un mundo con más justicia y a través de la ayuda terapéutica personal y en grupo. Bienvenida, Mariana. Gracias nuevamente por compartir tu mañana de domingo con los escuchantes de Totum Revolutum, la tertulia de experiencias y aprendizajes para elevar nuestro nivel de conciencia y desarrollarnos como personas. Ya sabes que estás en tu casa. Todas tus aportaciones son recibidas con gran reconocimiento por la ayuda que aportas. Buenos días, Mariana. Hola, buenos días, Salvador y Edgar. Encantada de estar de nuevo con ustedes y compartiendo. Un placer el tenerte aquí. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía y coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Muy buenos días, Salvador. Muy buenos días, Mariana. Encantados de tenerte nuevamente con nosotros y que nos transmitas, pues, toda esa experiencia de consulta y de tantas distintas terapias en las que ayudas a las personas. Gracias por estar ahí. Mariana, Encantada. Mariana, antes de entrar en el tema de hoy y que estamos seguros que es interesantísimo, queremos que los escuchantes sigan acercándose al perfil humano de los profesionales a través de sus vivencias personales que hayan tenido. Cuéntanos algo, por ejemplo, de tu itinerario personal. Cuéntanos, por favor. Bueno, como hoy la propuesta es que hablemos de salud y estos temas que a veces nos visitan, síntomas y enfermedades en diferentes momentos de la vida, estaba pensando en algo que me llamó mucho la atención respecto a mi salud hace unos años atrás, cuando estaba bueno, en una confluencia de factores, había tomado la dirección del área de constelaciones en el centro de aquí donde trabajaba en el Instituto Gestal, estaba siendo mamá por segunda vez con un bebé recién nacido, bueno, hice todo el embarazo en este cargo. Y me acuerdo que en esa época, además de que tuve un embarazo muy sintomático, el segundo, a diferencia del primero, que no estaba en esta situación profesional, ese primer año de vida de mi bebé me la pasé enferma. Me acuerdo que estaba semana sí, semana no, con algún virus, con alguna situación que estaba con recaídas, como un sistema inmune muy bajo y tuve un periodo de muchas enfermedades, una detrás de otra. Y bueno, como digo, llevé todo un embarazo y el primer año y medio, casi 2 años de mi hijo en este cargo que me generaba mucha responsabilidad, mucho estrés. Y en la época del COVID, porque de hecho yo asumí la dirección justo cuando nos confinaron y fue todo un caos para todo el mundo, ¿no? Entonces, toda esa situación estresante me di cuenta cómo me bajó a mí también las defensas, estaba siempre en esta fragilidad constante. Y cuando decidí tomar, ¿no?, una decisión importante de soltar este volumen de trabajo, estas responsabilidades que notaba que me estaban sobrecargando mucho, además de como profesional, como mamá en una etapa vital donde mis hijos también me requerían. Me di cuenta con el tiempo, habían pasado meses o no sé cuántos, y un año, que de repente me dije, pero yo llevo un tiempo largo sin enfermarme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Y cuando me di cuenta fue que a partir de soltar,
este trabajo y la forma de relacionarme con mi trabajo, porque empecé a hacerlo de una manera mucho más respetuosa con mis necesidades y con las de mis hijos, yo empecé a ganar mucha salud. Me empecé a sentir de nuevo con mucha vitalidad, con energía y bueno, lo importante es que no me pillaba todos los virus que pasaban cerca mío. Y entonces, bueno, un poquito desde el tema que nos tocaba hoy, reflexionaba que este tiempo que atravesé refleja cómo somos seres interconectados en todos los aspectos, ¿no? Que la salud no implica solamente el aspecto físico, sino también lo emocional, lo social o contextual, lo que nos atraviesa y también, bueno, hay seguramente también en diferentes casos hasta conexiones muy profundas desde los vínculos y las lealtades familiares que a veces repetimos historias que ni siquiera son nuestras, pero que las traemos como una manera de conectar con nuestra red de vínculos. Así que bueno, esto pensaba hoy cuando conectaba con este tema que tocaba sobre salud y enfermedad este periodo que gracias a Dios, como digo, llevo un par de años también viviendo desde este lugar de más tranquilidad en lo profesional y me noto mucho más vital y con una energía diferente. Muy interesante, Mariana. Muchas gracias por compartir. Todo camino personal nos motiva a los demás a recorrer y valorar el camino propio. Mariana, queremos hablar hoy de la salud física en los procesos psicoterapéuticos. Tal vez muchas personas aún se niegan a reconocer que el ser humano como unidad se ve afectado en todas sus dimensiones, por lo que le pasa, por lo que acontece. Así sabemos ya que una baja en nuestras defensas, de nuestro sistema inmunológico, tiene mucho que ver con nuestros estados mentales, sea el estrés, la depresión, etcétera. Queremos que nos expliques más profundamente esta relación psicosomática en general para que todos puedan comprenderla. Pues sí, como comentaba, esta es una mirada que nos permite comprendernos más allá del cuerpo físico, ¿no? Que habitamos, de que estamos atravesados por diferentes niveles y que todo se interinfluencia. Esto forma parte también de la mirada sistémica con la que yo trabajo y, y como decía, bueno, estos niveles que tienen que ver más allá de lo físico con lo emocional, con el contexto, que puede ser desde lo social. Cuando comentaba este ejemplo, por ejemplo, no hemos atravesado un estrés mundial con este caso inédito de una pandemia y toda la incertidumbre que esto generaba. Pues bueno, es algo que es un evento en este caso realmente que nos atravesó a todo el planeta, pero a veces hay eventos, ¿no? Situaciones de guerra, situaciones sociales, políticas, económicas, que a veces no son tan extremas o mundiales, pero que en la familia o en el contexto cercano hay situaciones también de estrés o de tensión, o como comentaba también el tema del trabajo pasamos gran parte de nuestra vida en el ámbito profesional y si las condiciones o la relación que tenemos con el trabajo no es muy saludable, bueno, también es un entorno donde a veces nos intoxicamos, perdemos fuerza, perdemos vitalidad. Eh, entonces todos estos aspectos nos atraviesan como seres humanos y como decía también hay otros niveles de interacción que tienen que ver con la familia. Casualmente esta semana estoy pensando en el caso de una joven que estoy acompañando que me trae un tema de ansiedad que tiene que ver mucho con la exigencia y, y desplegando una constelación, haciendo un trabajo sistémico pasando por todos los miembros de su familia, nos damos cuenta de que esto es un síntoma que todos comparten. No es algo personal o individual de la paciente, sino que las dos hermanas que tiene también conectan mucho con la exigencia, con la ansiedad, con la presión.
Los padres también estaban muy conectados con el sentimiento de responsabilidad, de hiperresponsabilidad, de mucha exigencia. Una mamá, por ejemplo, bailarina, que ha estado también en una disciplina que es hiperexigente, bailarina de ballet. Entonces, toda esta emoción o este síntoma que ella traía como demanda para trabajar, veíamos que no era tan individual, que no era algo personal, que era algo compartido por todos los miembros de su sistema y por lo tanto a veces pasa con los síntomas que empiezan como a naturalizarse, ¿no? Es como que se respiran, se hacen eh, como algo conocido y se contagian, ¿eh? Son síntomas emocionales. Cuando hablamos de síntomas, me refiero tanto a síntomas físicos como emocionales, como pueden ser esto, la ansiedad, la depresión. A veces también hay problemas de salud donde se ven afectados, evidentemente, órganos, ¿no? Diferentes aspectos físicos, pero como decíamos, estamos interconectados y a veces las somatizaciones tienen que ver con aspectos quizás no elaborados o también, mejor dicho, y también cuando alguien tiene algún problema físico, orgánico, nace con una malformación, le amputan un miembro por el motivo que sea, o sea, cuando tenemos también una cuestión física eh, afecta emocionalmente nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nos afecta nuestra autoimagen, eh, afecta nuestro estado de ánimo. Por eso digo que tanto se ha afectado en primera instancia el cuerpo como la parte emocional, todo está interrelacionado. Las emociones son energía y si no se elaboran y no se atraviesan, no se transitan, muchas veces esa energía se aloja en el cuerpo, en diferentes, como digo, nudos en la garganta, que hace que nos ahoguemos, que no estemos bien, que tengamos tos, que tengamos sensibilidades respiratorias, dolores. También una persona, estoy pensando ahora en una persona mayor que venía a verme por muchos síntomas físicos, uno detrás de otro, eh, todos relacionados con mucho dolor físico. Y era un hombre que había también tenido una vida donde ha habido, bueno, vivió sobre todo la pérdida más dolorosa que tuvo fue la de perder un hijo. Y hay a veces tanto dolor, a veces no sentido, no vivido, busca la manera de expresarse, ¿no? De manifestarse. Y como digo, estos son lecturas que podemos hacer, son formas de darle un sentido a lo que nos pasa. A veces tenemos enfermedades que son realmente mm, irreversibles, son diagnósticos, ¿no? muy concretos, eh, en donde no podemos cambiar esa realidad física, ese diagnóstico o tener un tratamiento de por vida, pero lo que sí podemos es cambiar la forma de relacionarnos con esa enfermedad o ese síntoma que nos acompaña, o si no son diagnósticos que son tan condicionantes, tan limitantes o definitivos, poder también trabajar toda esta parte, como digo, emocional, para que a veces, si atendemos lo que está desatendido, lo que ha quedado vacante, lo que se conecta con otros miembros de la familia y que no tienen que ver con mi contexto, con mi situación actual, pues ir destejiendo a veces esos entramados nos ayuda a ganar salud, a ganar bienestar. Y como digo, aunque tengamos una enfermedad física o un diagnóstico irreversible, poder relacionarnos y estar en paz con aquello que nos visita, que generalmente creemos que son enemigos, pero que el proceso terapéutico invita a que nos amiguemos con lo que nos traen los síntomas. Qué interesante lo que nos cuentas. Quiere decir que nuestra salud física y nuestra vida emocional, el cuidado y atención de nuestro cuerpo, están vinculados indisolublemente. Pues profundiza un poquito en este tema, porfa. Em,
Pues esto, creo que hay una necesidad natural como seres vivos de mantener un equilibrio. Un síntoma, una enfermedad es la expresión de que hay una desarmonía, hay un desorden, hay un desequilibrio y por lo tanto como seres vivos buscamos la homeostasis, que se llama, ¿no? Buscamos un principio natural que busca restablecer un equilibrio. Y los síntomas aparecen cuando algo a nivel interno o como digo, también a nivel vincular se rompe. Un síntoma puede aparecer como la expresión o la manifestación de recuperar un equilibrio. No viene a hacernos daño, no viene a machacarnos, ¿no? Uno enseguida quiere sacarse de encima los síntomas y las enfermedades porque sentimos que nos molestan. Claro que son incómodos, pero como digo, el objetivo o el principio es un principio de intentar encontrar un nuevo equilibrio ante algo que se rompió. Y, y por eso para mí es fundamental en un proceso terapéutico o cuando uno quiere empezar a conectar, cuando tiene una enfermedad, un síntoma recurrente, o lo que decía también de este señor mayor que ha tenido un itinerario de diagnósticos, porque a veces también los síntomas van migrando, se van moviendo de un órgano a otro, de una situación a la otra. Hoy me aparece algo acá, mañana me aparece algo allá. Son cosas distintas, pero lo que se está intentando es restablecer un equilibrio que hasta que no le demos sentido, hasta que no cumplamos nosotros esa función de una manera más saludable, por ejemplo, por lo de este señor que ahora me recordaba, este paciente que había perdido a su hijo, hasta que no conecte con ese dolor a lo mejor emocional y pueda permitirse expresarlo, permitirse hacer ese duelo, sentir el dolor en lugar de esconderlo, de tragarlo, de evitarlo, eso puede seguir migrando, va a seguir haciendo ruido, porque lo que está diciendo ese síntoma es, necesito que conectes con el dolor, porque el dolor está para ser sentido emocionalmente. Y si no lo sientes, se perpetúa o se transforma en esto. A veces el dolor emocional, cuando no podemos entregarnos a vivir un duelo, se transforma en sufrimiento. No es una cosa, el dolor, como decía, como toda emoción básica, es una energía que tiene un ciclo. Empieza, se siente en su máxima expresión y se cierra esa gestalt, se termina. Pero cuando el dolor empieza a hacer sentido y me empiezo a asustar, me empiezo a sentir que incapaz de sostenerlo, me da miedo, me angustio demasiado, entonces interrumpo esa gestalt, interrumpo esa energía y es como que lo mantengo en un estado que puede ser eterno. O sea, puedo mantener un sufrimiento años si no me entrego, como digo, a vivirlo en plenitud. Y eso es lo que a veces o se transforma en sufrimiento o se somatiza y se lleva, como digo, a un órgano, a llevarlo a una manifestación más somática. Pero lo que está claro es que a veces nos cuesta escuchar qué quieren decirnos esos síntomas. Y si escuchamos ese mensaje de, en este caso, es necesario que te animes a conectar con el dolor para atravesar el duelo, a lo mejor ya no hace falta que el cuerpo duela tanto. A lo mejor ya no es necesario hacer tanto ruido para que eso pueda salir. Em, o pueden ser síntomas que nos vienen a decir, como a lo mejor lo que yo siento que comentaba como ejemplo en la introducción, que yo enfermaba porque también siento que estaba en un momento vital de ser mamá, de estar en una situación de mucho estrés, en donde mi cuerpo me estaba diciendo, necesitas ser más amable contigo, necesitas ir más despacio. Eh, y,
Y por eso cuando siento que escuché esta necesidad, cuando siento que ya colapsé, porque estaba muy colapsada a nivel de estrés, y dije, basta, tengo que soltar este trabajo, em, me di cuenta de que hasta mis hijos dejaron de enfermar. Eso Ellos que también dejaron de enfermar. Y esto entonces para mí reflejaba un espejo en donde tal vez sus síntomas era un llamado de atención para mí. Era lo que me hacía no ir a trabajar para estar con ellos. Y si yo puedo decodificar esto y atenderlo, o sea, renuncio a un cargo directivo y me dedico a hacer mis terapias a mi ritmo, en mi horario y en el volumen que yo sienta que puedo digerir, mis hijos ya no enfermaron más, ya no necesitaban llamarme la atención. Y eso para mí por eso tiene que ser, y lleva tiempo, no es fácil a veces escuchar estos mensajes. Por eso a veces una ayuda terapéutica puede ayudarnos a cortar ese camino de codificar qué está transmitiendo, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestros síntomas, nuestra ansiedad, nuestra depresión o un dolor, o unas enfermedades, como digo, repetitivas o cíclicas que tienen algo que decir y que si sabemos escucharlo, podemos atenderlo de una manera más funcional, más saludable, sin enfermarnos. Mariana, ya las cosas. Mariana, una de las claves importantes, creo, para todos los escuchantes, que a veces es difícil de procesar, y yo creo que incluso para todos, aunque hayamos trabajado mucho, es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Esas dos claves, ¿cómo hacemos cuando el dolor es parte de la vida? Es algo que tenemos que acoger, que tenemos incluso que abrazar, e incluso pues que en algún momento de nuestra vida el dolor puede ser algo que nos construye, nos hace fuertes y da sentido, ¿no? Entonces, pero el tema es lo que no es, no debemos admitir es el sufrimiento, porque el sufrimiento es alargar o llevar o a veces incluso usar el dolor para castigar a los demás, ¿no? Para llamar la atención, para sustituir algo que... Entonces, creo que es importantísimo ver que comprendamos cómo a veces el dolor, como decías, se tiene que aprender a llevar en su justa medida, reconociendo lo que nos trae, pero no convertirlo en un sufrimiento, porque se convertiría algo así como una herramienta que usamos para sobrevivir, para ya como que nos acostumbramos a que usar ese dolor para compensar el no ser feliz, entre otras cosas. No sé, me gustaría que lo expresaras de manera que me parece importante que todos comprendamos esta diferencia y tú que lo vives con muchos clientes, pues a lo mejor puedes darnos claves. Bueno, que me parece importante lo que decías de diferenciar esto, dolor de sufrimiento. El dolor o la tristeza son emociones básicas que compartimos con todos los seres humanos y mamíferos, que expresar, o sea, o sentir esta emoción, como decía, tiene una un circuito que empieza y termina si nos entregamos a esta emoción. En cambio, el sufrimiento no es una emoción básica, es un sentimiento, o sea, es derivado de las emociones básicas, son los sentimientos secundarios que se llaman, se derivan de esas emociones, pero es como una mutación, una transformación, ya no es esa energía que empieza y termina, sino que se transforma en algo que, ¿no? Para mí siempre me resulta gráfica la imagen de un chicle, que es como que es algo que en lugar de completar un círculo, se estira, se puede llegar, como digo, a estirar por mucho tiempo un sentimiento secundario que sustituye un sentir mucho más espontáneo y natural que dura poco. El dolor dura poco. El sufrimiento puede ser eterno. Para mí esto es una gran diferenciación. Sí. Eh,
No digo que los duelos se hagan en 5 minutos o respirando 3 veces, pero el dolor se termina. Y otra cosa que decías que me pareció importante de naturalizar el dolor. Está claro que a nadie le gusta, creo que, bueno, habrá gente que a lo mejor disfruta sentir un poquito de dolor, pero me refiero, es natural que uno tenga sensaciones de incomodidad ante este tipo de sentimientos o de situaciones dolorosas. Pero sí creo que es importante hacer las paces con esta, como decía, esta parte de nuestra naturaleza. Y el dolor, además, es un indicador de que estamos creciendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y los oyentes también, cuando somos pequeños y empezamos a crecer, los huesos de nuestras piernas, yo me acuerdo de las rodillas, las piernas me dolían. Decía, ay, qué dolor, me duelen las piernas, me duelen los pechos, cuando te empiezan a crecer los pechos a las chicas. Me duele, no era agradable la sensación. Pero yo recuerdo a mi mamá que me decía, hija, es que estás creciendo. Y crecer duele. Claro. Y, y también recuerdo otra experiencia personal muy relacionada con el dolor, y es que mis 2 partos han sido sin anestesia. Y no es que sea masoquista y que me guste sentir el dolor, pero sí quise atravesar esto de esta manera porque dije, estamos preparados para sostenerlo. Vivimos, me vienen generaciones y generaciones haciéndolo, dando vida sin anestesia y estamos preparados para poder hacerlo. Y quise experimentarlo y, pues, sobreviví, aquí estoy, pero lo que quiero decir es que evidentemente que cada contracción dolía, pero también me ayudó mucho la frase de una osteópata que me acompañaba en aquellos momentos, que me decía, cuando claro, tenía dolor de ciático en la última etapa del embarazo y me acuerdo que me decía, falta poco para el parto. Lo que te recomiendo es que en cada contracción, en lugar de pelearte con el dolor, lo respires y lo abraces. Esto que decías, porque en un momento mencionaste la palabra de abrazar el dolor, Edgar, y me recordó este ejemplo. Y para mí fue muy importante crearme un mantra en donde fusioné estas 2 cosas que digo, que por lo cual decidí no hacerlo con anestesia, y es, confío en la naturaleza y me entrego al dolor. Cada contracción que tuve, me decía internamente este mantra interior y respiraba cada contracción que dolía. Sí, no les voy a mentir, no es agradable, pero es sostenible. Lo respiré, no contenía el aire, no me resistía, no me peleaba contra el dolor. Lo respiraba, me dejaba atravesar y por lo tanto el dolor es natural. El dolor forma parte de la vida, el dolor trae vida, el dolor es indicador de, como decía, de crecimiento. Y el dolor empieza y termina, como cada una de las contracciones, como cuando pegamos el estirón y ya no crecemos más, pues eso termina. El sufrimiento no. O, mejor dicho, puede finalizar cuando uno sale de esa posición y transforma de nuevo ese sentimiento secundario en una emoción primaria, se permite conectar de nuevo con lo que realmente necesitamos, que es en este caso la tristeza, y cuando nos entregamos a sentir esa tristeza y ese dolor profundo, vemos que eso también se transforma en otra cosa. Porque Mariana, las constelaciones familiares se especializan en mirar el síntoma. Explícanos cuál es el papel del síntoma en el proceso de enfermedad y de sanación. pues en el trabajo de constelaciones sí podemos mirar a veces qué lugar ocupan los síntomas o con qué se relacionan, hacia dónde se dirigen, ¿no? Con qué se conectan más. Y eso entonces muchas veces nos permite tomar información de cuáles son esas dinámicas profundas que pueden estar relacionadas con los síntomas. Ahora estoy pensando en algunos casos, pero
Generalmente, tanto en terapia individual como grupal, cuando ponemos un representante para el síntoma, es muy importante, por ejemplo, ver con qué se conecta el síntoma, porque a veces, o bien puedo empezar una constelación configurando a la persona y a su síntoma y ver cómo se relacionan entre ellas y qué dinámicas hay, o bien a veces empiezo configurando a la persona con su familia de origen, que es donde generalmente ahí aprendemos muchas dinámicas de cómo después enfermamos. Y al introducir el síntoma, vemos qué lugar ocupa. Si en realidad está cerca del paciente o está cerca de su madre o de su padre, o puede estar en un lugar neutro, pero hacia donde el síntoma mira o donde lleva su atención o donde va el impulso, a veces nos da mucha información de, como digo, de con qué se puede conectar. Y bueno, esta es ¿no? A través de la metodología es la forma de ir como decodificando qué hechos pueden estar relacionados con, como digo a veces, dónde un síntoma tiene sentido, porque muchas veces hay síntomas que son transgeneracionales. Por ejemplo, ahora estoy pensando en un tema de adicción al alcohol, por ejemplo, donde también este es un síntoma que suele repetirse o traspasarse generacionalmente, a veces de generaciones de por medio. El alcoholismo no siempre es en todas las generaciones, sino más bien de por medio. Pero en estos casos, ahora estoy pensando en un par de casos que estoy llevando de adicciones, es como si hay un vacío que se llena con cualquier adicción, da igual si es el alcohol, las drogas, el juego, adicción al trabajo, adicción a lo que sea. La compulsión de querer llenarse con lo que sea es originada de un vacío, de ahí hay algo que ha generado un vacío muy grande donde la persona se sacia, se alivia o se anestesia o se desconecta, se distrae también de ese vacío con la compulsión de algo. Y muchas veces, o en estos casos que a veces, que ahora estoy llevando, por ejemplo, estoy pensando en dos mujeres, no tienen mucho sentido en su situación actual, pero sí tienen mucho sentido en estas generaciones anteriores, donde vemos que este síntoma se remonta sobre hechos donde ha habido pérdidas graves, traumáticas, interrupciones importantes, de madres a hijos, por ejemplo, madres que mueren en el parto o cuando los niños son muy pequeños, o otro tipo de situaciones traumáticas que generan, como digo, una interrupción o una situación de sensación de vacío. No quiero hacer generalizaciones porque, como digo, cada caso es único, pero en estos casos sí que veíamos que era necesario llenarse de algo que había sido interrumpido en un momento anterior, y cómo esto, cuando se puede contextualizar y dejar donde corresponde, ayuda a que la persona se pueda ir liberando de esa lealtad, ¿no? Y perpetuar un intento de solucionar algo que en realidad no llega, ¿no? Porque no se está dando en ese contexto. Mariana, háblanos del desorden y del desequilibrio y las fidelidades familiares, cómo pueden también desencadenar. Las lealtades familiares, bueno, creo que esto es un poco lo que compartía respecto al orden, al intercambio, a las lealtades. Esto tiene que ver mucho con los principios que Bert Hellinger transmitió, compartió, descubrió que son importantes respetar estos principios para que haya bienestar en las relaciones. Y yo lo extrapolo también totalmente a los temas de salud, enfermedad. A veces estos síntomas que nos visitan tienen que ver con alguna exclusión que hacemos de algún aspecto propio, algo que nos peleamos
que es nuestro, ¿no? Que tiene que ver con uno mismo, o nos peleamos, ¿no? O estamos en conflicto con algo que ha sucedido y no podemos incluirlo, no podemos integrarlo, o también, por supuesto, con alguna persona de la red de vínculos afectivos con lo que uno siente un rechazo, ¿no? Una exclusión. Cualquiera de estos hechos que tienen que ver con exclusión pueden también desencadenar algún tipo de sintomatología, desde, por supuesto, como digo, lo más factible o lo más inevitable es a nivel emocional, pero que también puede llegar a haber somatizaciones. Em, el tema eh, del intercambio, ¿no? Muchas veces tiene que ver con que nos inmiscuimos en roles que no son nuestros, ¿no? Ponemos a cumplir funciones que no son las que nos tocan, por ejemplo, haciendo de padres de nuestros padres. Eh, Ahora estoy pensando en el caso de otra mujer que también viene con temas de ansiedad, que va muy estresada y muy sobrecargada, y en la constelación que hicimos, ella, en la constelación a nivel individual, elige una figura grande para ella, la más grande, y la madre es más pequeña. Y dices que yo la cuido a mi madre como si fuera una hija, cuando ella ya tiene su propia. Y entonces, este tipo de desequilibrio, de desorden, de inmiscuirnos a veces en roles que no nos tocan, porque aparte esta mujer está por múltiples situaciones sobrepasada y estresada, es como poder ocupar realmente en este rol el lugar de hija, porque mientras ella siga intentando ser la grande, además de sobrecargarse física y energéticamente, no le está permitiendo a la madre que ejerza su lugar, no está permitiéndole a la madre acogerla y sostenerla cuando puede, porque no estamos hablando de una madre en una situación de vulnerabilidad o de dependencia, sino todo lo contrario. Y estos entonces desórdenes o desequilibrios generan este colapso, ¿no? Y me acuerdo que por lo menos con ver esta imagen, ella se daba cuenta de que es verdad, que le cuesta dejarse descansar, eh, recupera, o sea, le decía, tú tienes que nutrirte, tienes que recargar la batería en algún lugar, Claro. porque es que no para de entre su vida profesional, su hija, su marido, sus cosas, encima cuidar a la madre como una hija. Le digo, pero si tú tienes una madre, está sana, está fuerte, le encanta cocinarte. Es una madre que ha tenido un cáncer y con la quimio y con todo le cocinaba, le gustaba hacer cosas para su hija. Ella quiere ser tu madre, deja que lo sea, deja que te nutra, que te sostenga. Entonces, estas cosas a veces nos cuestan respetar esos roles en determinados, ¿no? Según qué relación, pero en este caso era fundamental para su salud y para, ¿no? calmar esta ansiedad y este estrés, nutrirse y descansar, que esta era la otra palabra clave para ella, el descanso, eh, en un lugar de ser ella la pequeña. Y bueno, este tipo de cosas son también muy habituales, ¿no? Estos desórdenes. Claro. Mariana, permíteme una pregunta. Hoy, justamente en estos días se está debatiendo mucho el tema de los derechos de los hijos y de los padres a raíz de un caso sonado. Y entonces, incluso legalmente se, es obligación mandado por la ley de sostener y cuidar a los hijos hasta que crezcan, pero ha habido una demanda de hijos, padres, que cuando el hijo cuando el hijo es rico, pues lo demandan para que le den ayuda. Extrapolando esto al tema eh, del cuidado, cada vez se hace más necesario, en muchos casos en la sociedad, el cuidado de los padres, que se hacen mayores,
eh, se solía antes recaer en una sola persona. Y quizás pueda ser interesante a nivel práctico que pudieses dar algunos tips, ¿no? Cómo relacionarse con un padre mayor, con un padre que está necesitando cuidados sin sustituirle, sin querer ponerse por encima, ¿no? Que esto es fundamental. Claro. Bueno, mira, casualmente en el libro que escribimos con un equipo de colegas em, de PSI, que es un centro donde colaboraba también, el capítulo que yo escribí es sobre la relación entre padres e hijos y le dedico un apartado especialmente a esta temática. ¿A qué pasa cuando los padres se hacen mayores y dependientes y cómo es o cómo se transforma la relación entre padres e hijos? Y digamos, la síntesis, para ser breve, como síntesis, lo que yo diría que es importante tener en cuenta es, los padres siempre van a ser una figura de autoridad, o no sé si la palabra es autoridad, pero es importante que aunque ellos se hagan vulnerables, o sea, mayores y vulnerables, no perdamos una mirada de respeto a estas figuras que son los grandes, que son los que nos dieron la vida, que son los que también cumplieron esa función tan nutricia y protectora durante gran parte de nuestra vida, la más importante, que es nuestra infancia y nuestra adolescencia. Entonces, en primer lugar, es el respeto, porque como decías, muchas veces esto hace que se genere como una situación como de arrogancia y hasta, ¿no? Se podría dar hasta un cierto maltrato de como yo ahora soy más fuerte o me tomo tengo la posibilidad o la necesidad de decidir, lo digo porque estoy pensando en casos de pacientes que atiendo que son tutores de sus padres, porque han perdido sus facultades, porque están en residencias, no pueden decidir sobre su vida en ningún aspecto por situaciones de salud. Entonces, para mí es importante, en primer lugar, no perder el respeto, pero también es importante no perder nuestro destino como hijos. Destino en el sentido de que también nos toca a nosotros hacer nuestro propio camino. Y si como hijos tenemos una pareja, o tenemos hijos, o tenemos un trabajo o un proyecto que es lo que yo he elegido para mi desarrollo, para mi presente, para mi futuro, es muy importante también no olvidarnos de esto, no renunciar a esto, respetar también lo que para nosotros es un proceso de desarrollo, porque muchas veces, como tú decías, a veces había un hijo cuando tenían 14 o 10 hijos antes, ¿no? Que se encargaba de cuidar a los padres cuando se hacían mayores, pero parecía que había también en este hijo este destino de no tener una vida propia. Siempre era la tía soltera o el tío soltero que no es como que no se emparejaba o no trabajaba porque vivía para cuidar a sus padres. Y yo creo que eso también es una renuncia muy grande, que no es justo para los hijos. Entonces, tenemos, o sea, un, un deber, bueno, no me gusta hablar de deber, sino más bien está en nuestras manos poder devolverle a nuestros padres tanto cuidado como hemos recibido, siempre y cuando no nos perdamos a nosotros mismos. Y a veces cuidar o ayudar a nuestros padres puede ser también hacer una buena selección de alguien que sea una buena cuidadora para ellos, ¿no? Que si la mamá no le gusta dormir sola, que haya alguien que le haga compañía, que si durante el día necesitan a alguien que les ayude, que si por cuestiones físicas necesitan también un refuerzo tener ahí, un enfermero, una ayudante que puedan vivir lo más cómodo posible si quieren estar en su casa. Pero a veces hay situaciones muy delicadas donde los padres pueden estar muy bien cuidados en una institución, en un centro,
centro preparado para ello, con sus grúas, con sus mecanismos para poder estar y no a veces forzar cosas como, bueno, es que me traigo a mis padres a mi casa o me voy yo para la casa de ellos y nuestro proyecto se ve afectado. Entonces, lo digo porque muchas veces tenemos desde el sentimiento de culpa o desde el lugar donde a veces miramos de tengo que devolver, tengo que ayudar, y eso implica descuidar a mi familia o a mis proyectos, y a veces la manera de ayudar es, voy a escoger a alguien que mientras yo no esté, te cuide como si yo lo haría. Ocuparme de dejarte en buenas manos, ocuparte de que tengas una buena calidad de vida, ocuparme de preguntarle cuáles son sus voluntades, cómo quieres pasar los últimos años, qué es lo que necesitas, de qué manera, para respetar también su destino, de cómo quieren vivir su vejez y cómo quieren morir, Claro que se tenga en porque cuenta su si no, decisión. ¿cómo, perdón, No, Salvador? no, no, que se tenga en cuenta su decisión también, claro. Por eso, porque si no uno se arroga a tomar todas las decisiones ¿no? Y de repente es, pero ¿tú qué quieres? Claro que yo puedo Claro, decir si te enterramos o te incineramos. Esta paciente que tenía, que comentaba de estrés y cansancio, falleció su papá y no sabía cuáles eran sus voluntades. claro, Eso también es una responsabilidad grande para sus hijos. Pero claro. hablemos, lo quiero acompañar a los padres también en su vejez, implica compartir todo esto que ellos pueden también decir, yo quiero morir en mi casa y quiero estar solo en familia y no quiero extraños y escuchar esto está bien, pero después voy a hacer lo que pueda y lo que esté en mis manos para conciliar tus necesidades y las mías, Claro. porque no es alguno de los dos tiene que anular sus necesidades y lo que intentamos en este proceso es de poder negociarlas. Conjuntarlas. Exacto. Mariana, gracias por compartir con nosotros esta mañana con un tema tan importante. Queremos dedicarte esta canción con todo nuestro agradecimiento por todo lo que nos aportas. Mariana, para Muy terminar, bien, muchísimas. sí, Mariana, para terminar, nos gustaría que te dirijas a los escuchantes y les motives a experimentar un proceso terapéutico y también quienes quieran trabajar personalmente contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Nosotros también lo pondremos en nuestras redes. Bueno, pues yo creo que sí, cualquier síntoma nos visita, lo primero que diría a los oyentes es que intenten, antes de intentar anestesiarlo con medicación o querer sacárselo de encima, escuchar qué nos viene a decir y que si a veces es difícil, porque sé que a todos nos pasa darnos cuenta de esto solos, que no tengan pudor o temor de, bueno, esto de poder pedir un acompañamiento terapéutico para que esto sea más fácil también desde la neutralidad, desde la distancia, ayudar a decodificarlo y a conectar con ese mensaje que nos traen los síntomas. Yo, por supuesto, encantada de acompañar a los que estén cerquita de manera presencial, a los que estén lejos también de manera virtual. Me pueden encontrar a través de mi web, marianamachuca.com, y si no, pues también ahora el 22 de marzo daré un taller de constelaciones familiares en formato presencial y grupal para los que estén en Barcelona o quieran venir, y son las maneras, yo creo, de mantener y prevenir la salud, porque es importante también hacernos cargo de que es bueno tener un espacio de prevención, no solamente cuidarnos cuando enfermamos. No hace falta estar mal o muy grave para pedir ayuda. Mi motivación a los oyentes sería esta, es como todo lo que nos permita, o acaso no hacemos una rutina o intentamos todos tener una rutina de nutrición saludable, tratamos de comer sano, tratamos de hacer ejercicio, tratamos de descansar, pues que la salud mental también sea un lugar más naturalizado de prevención y que no sea solo, ¿no? como una emergencia de bomberos, ¿no? De salir ahí con las sirenas cuando ya estamos tan agotados, tan lastimados, tan desgastados, poder atreverse a esto, a experimentar talleres o hacer sesiones
aunque sea espaciadas, pero de prevención de la salud. Ánimo a la prevención. Muy interesante. Y ahí tienen el próximo taller que en breve, en marzo, pues pueden ir el que esté interesado, pues ya lo has indicado tú, que se pueda apuntar oye, pues disfrutar de todas las ventajas que con ello conlleva el tema del taller. Pues muchas gracias, repito, Mariana, por todo lo que nos estás aportando esta tarde y todo tu saber. Gracias a ustedes por hacer siempre esto tan rico y motivador para estimular a todos a reflexionar sobre estos temas. Así que gracias Edgar y gracias Salvador por este rato. Gracias a ti. Amigos, amigas de Todo Cambia, cada día hemos de aprender a reconocer que somos personas vulnerables y con muchas carencias, perdón, y que eso no es en sí malo, pero que estamos invitados a crecer y transformar nuestras experiencias negativas en aprendizajes positivos y que las dolencias del cuerpo siempre son señales que nos da la vida. Me gustaría terminar con unas citas que expresan muy bien el contenido de esta tertulia. Cada síntoma en el cuerpo es una señal que te invita a explorar más allá de lo físico. A través del dolor, los síntomas y las enfermedades, tu cuerpo se expresa y te alerta para que no hagas cambios y busques el aprendizaje. Amigos, amigas, sigan en Todo Cambia. Muchísimas gracias, Mariana, por todo lo que nos has aportado de corazón. Y muchas gracias también, Edgardo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano sube.